Hernández, maestro, le toca a usted cerrar. Pues sí, mira, es interesante cuando voy a hincarle al diente el tema de la militarización. Es curioso cómo cuando se aborda el tema de la militarización tenemos tan flaca memoria, ¿no? Es increíble los analistas, los expertos de los que se burla el presidente López Obrador. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? El tema de la seguridad en México siempre ha sido una patata caliente, siempre, siempre, siempre. Y supongo que ustedes se acordarán cuando, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard contrató los servicios o copió, intentó copiar la famosa tolerancia cero de Rudolf Giuliani, le pagó más de $1 millón, vinieron los expertos de Giuliani para ver cómo se resolvió el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Total, fue un fracaso. Luego se intentó copiar las estrategias de la Guardia Civil Española para también salir al frente del ambiente de violencia. Se enviaron policías a la escuela de Ávila, que es la escuela de la Guardia Nacional Española, de la Guardia Civil Española, y ahí los entrenaron, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que uno de los policías que enviaron, cuando terminó el curso, yo platiqué con él y me dice, no, pues estuvo chido el curso que me dieron en la Guardia Civil Española. Lo único que no sé es si todo lo que aprendí aquí de la Guardia Civil Española me va a servir a mí para hacerle frente a los malandros de Tepito, ¿no? Para dar la perspectiva de que se le había enviado a una academia de la Guardia Civil para aprender estrategias en materia de antiterrorismo y todo esto, cosa que se entiende en el contexto de España, pero no tenía nada que ver con el tema de México. Y luego, cuando viene Felipe Calderón, la estrategia de seguridad consistía en la famosa iniciativa Mérida, ¿no? Vengan helicópteros artillados, armamento, que México pague por este tipo de armamento que causó daños colaterales. Fue muy doloroso, ¿no? Y luego se enviaron a elementos de la Marina, del Ejército, llegaban con nocturnidad, ¿no? Ahí a la base militar de Cuántico en Virginia a entrenarse en las técnicas. Y claro, cuando regresaban esas tropas a México, eran entrenadas para matar, para entrar a saco. Aquellos que hoy dicen, no, la militarización, ¿ya no se acuerdan de eso? De cómo eran instruidos los marines, los marinos mexicanos, los miembros del ejército, los generales llegaban con nocturnidad y entraban por la puerta trasera del Pentágono para que les dieran instrucciones sobre la estrategia de seguridad. Entonces, si echamos cuentas, si hacemos un poco de memoria, nos vamos a dar cuenta de que todas las estrategias han sido fallidas. ¿Por qué? Porque o no se tenía en serio o no se estudiaba bien el contexto enviándolos a España para que aprendieran en técnicas antiterroristas, o se pasaban enviándolos a Cuántico para que aprendieran a matar. Primero mata y luego virigua, ¿no? Y hoy, que por primera vez hay un esfuerzo de implementar una estrategia que es enviar a una Guardia Nacional que se familiarice con las distintas zonas del país en 500 bases que han sido construidas en tiempo récord. Hoy que tenemos una presidenta que nos ha telegrafiado, nos ha dicho por adelantado la gran estrategia, la clave va a estar en 1, la inteligencia; 2, en la coordinación del fiscal y los fiscales, de los ministerios públicos, en fin, es una coordinación. Esta es una estrategia cuyo responsable va a ser Omar García Harfuch. Es una estrategia que por primera vez en mucho tiempo, está teniendo en cuenta el contexto real, las capacidades, la necesidad de un entrenamiento in situ de los efectivos de la Guardia Nacional, asesorados, vigilados por el Ejército, no entrenados en Cuántico, Virginia, donde los enseñan a matar primero y averiguar después. Entonces, cuando alguien viene
y dice, no, es que esto es como la militarización. Pues que ya no se acuerdan, Paco evocaba la época de Luis Echeverría, de Adolfo López Mateos, de José López Portillo. A ver, la CIA, y el que era el jefe de la CIA aquí en México, el señor, ¿cómo se llamaba? Winston se apellidaba. Scott Winston, el jefe de la CIA en México en aquella época que estaba en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, tú sabes que Scott Winston, el que era el jefe de operaciones de la CIA en México, era compadre de Gustavo Díaz Ordaz. El presidente fue padrino en la boda, en la tercera boda de Scott Winston, el jefe de la CIA. Bueno, la CIA y Washington le daban la bendición a Echeverría y a Gustavo Díaz Ordaz cuando la masacre de Tlatelolco y todo este rollo, ellos no veían ningún problema en eso, la militarización bajo Díaz Ordaz, Echeverría, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas Washington estaba muy preocupado por el avance del comunismo desde Cuba y decía, ustedes también disparen primero y luego averigüen, maten a estos pinches comunistas que están envenenando la mente de los estudiantes mexicanos. Y entonces, ¿alguien se quejaba de la militarización? Pues nadie, ¿por qué? Porque los medios de comunicación estaban bajo las órdenes estrictas de la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando escucho esto de la militarización, tú dices, Dios mío, pero ¿qué? Y sobre todo de líderes de la oposición que no o no tienen memoria o hacen que no se acuerdan de este tipo de cosas. Así es que yo creo, y sobre todo para la gente que, como han dicho ustedes, que de izquierda dicen, no, esto es militarización. Espérame, o sea, no era militarización. Antes, las estrategias que se enseñaron, enviar a policías a entrenarse en España, enviar a militares a Cuántico, Virginia, eso no contribuyó a la militarización. El comprar de helicópteros artillados, eso no era militarización. Así es que aquí lo dejo, porque creo que fue bastante clara mi posición. Querido Vicente, muchas gracias como siempre. Dentro ya de casi media hora vamos a estar al aire en No Apto para Cínicos, donde vamos a hablar de esto, pero también hoy se confirma que el gobierno de España envió una nota de protesta al gobierno mexicano por el tema de la no invitación, pero lo más interesante es que hoy Claudia Sheinbaum desmiente la versión publicada ayer por el diario ABC, un diario promonárquico, según el cual Claudia y Pedro Sánchez habían tenido una conversación muy tensa, en la que incluso Claudia Sheinbaum habría ofrecido como alternativa invitar a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias Leonor, para que viniera en nombre de su papá. Claudia Sheinbaum desmiente esta versión del ABC y dice que en ningún momento el gobierno de México decidió invitar a ningún miembro de la familia real. Un abrazo, Vicente, un abrazo, Manuel, un abrazo, querido Paco. @Jaime Journo en redes sociales para que busque al querido Jaime y nos vemos en No Apto para Cínicos en YouTube. Gracias, Paco. Gracias, Manuel. Gracias, querido Jaime. Estamos al pendiente. Que pasen excelente fin de semana y a seguir disfrutando como ustedes quieran. Bueno,